pero muy poco sabemos de su uso. Sin embargo, a la pregunta inicial podría responderse con otra. ¿Por qué no habrían de utilizarse los títeres en estas culturas cuando aparecen desde tiempos remotos en el resto del planeta? Pues que claro está que en esta búsqueda no podemos encontrar esta manifestación teatral como se concibe actualmente. Cuando los antropólogos hablan de los centros maniquí de los mayas, nos dicen que pudieron tener funciones similares al báculo de los reyes, es decir, bastones símbolo de poder. Quizás está limitado suponer que algunos de ellos se trataran de objetos de modo semejante al marote de los bufones. Sabemos que los mexicas hicieron títeres porque contamos con el testimonio de los cronistas de indios que sí lo confirman. Podríamos decir con certeza que los mayas, teocráticos y luego militares, tuvieron titiriteros. No podemos asegurarlo. Tampoco podemos asegurar lo que decían los cronistas, porque no hemos encontrado ningún referente físico. Estas figuras articuladas prehispánicas, encontradas en excavaciones arqueológicas, sugieren, junto con los testimonios de los cronistas de la conquista, que los títeres existían en México desde épocas muy antiguas, al menos desde el periodo de la cultura tolteca. No obstante, muchos investigadores sostienen la hipótesis de que estas figurillas están relacionadas más bien con el culto a los muertos, ya que han aparecido asociadas como ofrendas en los entierros y hasta el momento no existen evidencia de otros usos. Fray Bernardino de Sahagún, haciendo mención a los artistas populares que recorrían las plazas y mercados, relata: se paraba el mago o saltimbanqui, entonces acudía a su morral, lo remecía y llamaba a los que estaban dentro del morral. Luego iban saliendo con unos como niñitos, unos son mujeres, muy bueno su adorno de mujer, su bardellín, su camisa. De igual manera los hombres están bien ataviados, bailan, cantan, representan lo que determina su corazón de él. Cuando lo han hecho, entonces otra vez remece el morral y los guarda. Por esto se gratificaba a aquel que se llama el que hacía salir, saltar o representar a los dioses. Existen dibujos en un códice mixteca que muestran con claridad a estos saltimbanquis o magos sosteniendo un muñeco sentado en la palma de su mano derecha y aparentemente animándolo con la izquierda. En la zona arqueológica de Bilbao, en Guatemala, perteneciente a la cultura maya, hay una estela esculpida en bajorrelieve en la que se observa un personaje ricamente ataviado, cuya mano derecha se introduce en un títere de guante, o sea, un guiñol, en clara acción de animación, apoyada a esta con un maniquí, en forma de ave que sostiene con la mano izquierda. La estela en cuestión tiene una antigüedad cercana a los 1000 años. Desgraciadamente no se han encontrado evidencias físicas de estos muñecos. Ello se debe en gran medida a que, como consecuencia de la conquista, los titiriteros fueron indígenas y los titiriteros indígenas fueron tomados por brujos simpatizantes del demonio, al considerárseles idólatras y propagadores de una religión satanizada y prohibida, por lo que fueron perseguidos y aniquilados. Los títeres en el virreinato. Por su parte, los españoles traen consigo a los títeres, empleados por los frailes y misioneros para adoctrinar religiosamente a los indios. Entre las huestes de Hernán Cortés, según afirma Bernal Díaz del Castillo en su verdadera historia de la conquista de la Nueva España, venían dos titiriteros, Pedro López y Manuel Rodríguez, pues Cortés gustaba de este divertimento. En la etapa inicial de la colonia, los títeres contribuyeron a la propagación de la doctrina católica, emprendiendo campañas de evangelización, utilizando diversos recursos en los que se encontraban las representaciones de pastorelas y autos sacramentales con muñecos. Mientras tanto, en las casas de los señores se representaban con ellos juergas profanas,
proliferando los titiriteros ambulantes que en ferias y mercados divertían al populacho con montajes burlescos y satíricos. Estos últimos fueron marginados, pues constituían una dura crítica social y política, incomodando a la clase gobernante. En el siglo XVIII, la inconformidad con el régimen colonial adquirió mayores proporciones, lo que acentuó el carácter contestatario de los títeres, y la Inquisición ordena perseguir al titiritero, atribuyéndole otra vez pacto con Satanás. De ello dan cuenta los documentos del Santo Oficio, constituyendo estos la única prueba de la existencia de los títeres en el virreinato. Tampoco hay evidencias físicas de ello. Después de la independencia, en los albores del siglo XIX, debido a la efervescencia revolucionaria por la independencia, las marionetas o autómatas, como frecuentemente se les llamaba, eran escasas. Pero a pesar de la persecución de que fueron objeto durante la colonia, no desaparecieron, sino que se mantuvieron en su histórica índole contestataria. En 1835 se funda lo que conocemos como la Compañía de Autómatas de Rosete Aranda, la única que duró más de 100 años, terminando en la década de 1950. De ello dan cuenta las impresiones que publican pensadores y escritos de la época, entre los que se encuentran Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Gutiérrez Nájera, Guillermo Prieto. Y de esta compañía y algunas otras de menor importancia y casi desconocidas, nace la tradición de los títeres mexicanos, pues son las únicas de las que tenemos constancia y evidencia física de su existencia. Como ejemplo, el INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, cuenta con un lote de más de 800 muñecos, y el Museo Rafael Coronel de Zacatecas con un lote de más de 300. Se calcula que el elenco de la compañía era de unos 800. El siglo XX. En materia de títeres, el siglo XX se distingue por lo que se ha dado en llamar el oro del Guiñol, siendo su iniciador impulsor el polifacético escritor, historiador y artista Germán Lister Zubide, quien en 1999 cumplió 100 años, falleciendo unos meses después. Siendo miembro de la Liga Antiimperialista, Germán llevó a Europa la bandera estadounidense arrebatada en combate a los marines gringos por el ejército rebelde de Nicaragua liderado por Augusto César Sandino. Al encontrarse casi en calidad de exilado, los obreros soviéticos lo protegieron de las iras griegas durante una larga estancia en la Unión Soviética, en donde se derivó su descubrimiento del Teatro Guiñol en sus andanzas por el Teatro del Joven Espectador de Moscú, sobre todo tras bambalinas, anisando la técnica del muñeco de guante, el Guiñol, advirtiéndole una magnífica herramienta para la educación, no solo para los niños, sino hasta para los adultos. Regresando a México, hace una escala en París, donde se encuentra con Germán y Lola Cueto, reconocidos artistas plásticos mexicanos, gran escultor él y pintora y grabadora ella, a quienes transmite su entusiasmo por el Teatro Guiñol y acuerdan organizar en México un ambicioso proyecto educativo con los títeres. Se suma a ello en el encuentro en París con Angelina Beloff, primera esposa de Diego Rivera, abandonada dicha sede paso ahí por el genial muralista. Angelina se adhiere al grupo aportando su experiencia al respecto. Los cuatro regresan a México y convocan a un amplio grupo de artistas de renombre, tanto en la plástica como en la literatura y la música, tales como Leopoldo Méndez, fundador del famoso taller de gráfica popular, su hermano escenógrafo, Gabriel Fernández Ledesma, otro gran grabador, Julio Castellanos, pintor muralista, Elena Huerta, Ramón Alba de la Canal y su hermana Dolores Loló, Enrique Azad, maestro de la acuarela, el genio de la música Silvestre Revueltas y su hermano Fermín, pintor muralista, Gabriela Gachita Amador
y muchos otros más de las artes plásticas, la música, el teatro y la literatura. Todo el equipo fue apoyado por Narciso Bassols, a la sazón ministro de Educación, patrocinando varios grupos de títeres que recorrieron por el país en exitosas campañas de alfabetización, salubridad y culturización, a la vez que divertimento. Al terminar esas campañas, debido a los cambios de gobierno, desaparecieron casi por completo los grupos, pero dejaron sembrada la semilla para que algunos grupos como Don Ferruco, de Gilberto Ramírez Alvarado, y el de Juvenal Fernández y Mireya Cueto, que continuó la obra de sus padres Germán y Lola, al transmitirse y la transmite a su hijo Pablo. En la segunda mitad de la década de los años 50, toma la estafeta de aquellas campañas y las pone en obra el actor y director de teatro Marco Antonio Montero, en las comunidades indígenas de Chiapas, principalmente celtales, tzotziles y chamulas, bajo el patrocinio del Instituto Nacional Indigenista. Y son otra vez los títeres quienes logran penetrar en una sociedad encerrada en sí misma a causa de la marginación y discriminación ancestrales que han sufrido. Marco Antonio Montero, secundado por la escritora Rosario Castellanos, retoma los principios del oro del Guiñol, conforman un grupo de titiriteros indígenas bilingües que se encargan de llevar la campaña a todas las comunidades de la Sierra de Chiapas en su propio idioma, con guiones escritos por Montero y Rosario, siendo así que nace el famoso Teatro Guiñol Petul. Hasta la fecha, y este encuentro lo demuestra, se conserva el recuerdo cariñoso de su personaje central, Petul. Para la historia y las aventuras de Petul, cedo la palabra a mi hermana Ingeborg Montero, quien ha preparado una amplia investigación al respecto. Muchas gracias.